Hola, hola, ¿cómo están? Aunque esto ya lo hemos explicado en videos anteriores, tomar minuto y medio para sintetizar lo que se requiere para resolver el ejercicio vale la pena. Básicamente lo que se tiene es un cuerpo con un punto fijo sobre el cual puede rotar el objeto y se le aplican distintas fuerzas. En ese caso lo que se debe hacer es trasladar las fuerzas a ese punto de giro, hacerlas concurrentes en O y como las estoy trasladando obligatoriamente van a aparecer unos momentos. Esos momentos van a ser calculados como la magnitud de la fuerza por la distancia, entendiendo que el brazo y la línea de acción de la fuerza deben formar 90 grados. De esa manera entonces nos aparecen un sistema de fuerzas concurrentes en ese punto de giro que lo podemos reemplazar por una única fuerza y eso se hace a través de la suma vectorial de fuerzas y estos vectores también los podemos sumar vectorialmente y nos va a quedar un único momento. De tal forma que llegamos a un sistema fuerza par en donde la fuerza está aplicada en ese punto de giro, pero nosotros podemos simplificar aún más este sistema fuerza par por una fuerza equivalente y esta fuerza equivalente entonces básicamente ¿qué es? Desplazar la fuerza resultante una distancia d que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, pero que nos genere el momento que teníamos acá en el sistema fuerza par. De esa manera el momento, aunque acá no aparece, está implícito en cuando yo lo desplazo, cuando yo desplazo la fuerza. El ejercicio, como de costumbre, ya está solucionado en un PDF. En la descripción del video aparece el enlace. Recuerde que la única manera para poder continuar con la generación de contenido es con su apoyo. Igualmente aparece un enlace para que usted descargue libros de estática, descargas directas sin publicidad. Este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Merian, novena edición, es el 281 y dice que las condiciones irregulares de un terreno hacen que la rueda izquierda de una 4x4 de un vehículo de tracción donde todas las ruedas tienen tracción libre pierda la tracción sobre la tierra, con la tierra. Si el conductor hace que la tracción, las fuerzas de tracción sean mostradas, muestran cómo se generan por otras tres ruedas. Ok, entonces lo que está diciendo es que la tracción se genera en las otras tres ruedas, mientras que dos amigos aplican unas fuerzas, como lo están indicando, en puntos periféricos del E y el F. Dice que determine la resultante de este sistema y las X y Y interceptos de esta línea de su línea de acción. Note que el fronte, o sea, la dirección delantera y la trasera del vehículo son equivalentes. Quiere decir que AD y BC son iguales. Trate esto como un problema de dos dimensiones y realice y tenga en cuenta que G está ubicado en la línea central del carro. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos pensar es para encontrar un sistema fuerza par y para ello necesitamos una resultante y esa resultante entonces recuerde que va a tener componente en X y va a tener una componente en Y. Para la componente en X, entonces nosotros acá nos fijamos en qué es lo que tenemos. Tenemos en X esta, ok, miramos los ángulos, acá tenemos 30 grados, los mismos 30 que se van a ver reflejados acá. Quiere decir que en X nos vamos, bueno, lo siguiente es que mire que el eje X está X positivo hacia la izquierda y Y positivo hacia abajo. Entonces vamos a mantener esa convención de signos. Por tanto, nosotros acá colocamos 160, acá será 160 por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Y eso es en X. En X también tenemos esta, más 125. En X tenemos esta, que sería 40. En X tenemos esta, que va a ser 60 por coseno de 20. Listo, entonces acá va a ser el cateto adyacente. Creo que es bueno que de todas formas dejemos indicados los vectores. Vamos a dejarlos en rojo. Entonces acá tendremos uno.
y por acá tendremos el otro. Listo, entonces esos serán los vectores para este, y en este caso vamos a tener, vamos a dejarlo en un color como este. Este será de acá hacia acá, tendremos uno, y acá también tendremos otro de acá hasta acá. Listo. Ok, ahí quedan entonces las fuerzas, ya las podemos identificar sin problema. Ahora, vamos con nuestra resultante en y esta resultante en Y nos queda 85 positivo, esta nos queda 160 más 160 por, esto es el seno de 30, y tenemos también esta que va a ser 60. Bueno, esta sí es negativa porque va hacia arriba, menos 60 por el seno de 20. Y ahí estarían nuestras fuerzas. No hay ninguna otra fuerza más. Aquí quedaron las de Y y las de X. Ok, vamos entonces con calculadora y hacemos las operaciones. 160 por coseno de 30 más 125 más 40 más 60 por coseno de 20. Cerramos y esto nos da 359.94, lo podemos aproximar a 360. Entonces esto nos da 360 unidades, todo está en libras. Listo, vamos para R de Y, que va a ser 85 más 160 por seno de 30 menos 60 por seno, por seno de 20, y esto nos da 144.5. entonces acá lo vamos a dejar como 144,5 que unidades libras. Entonces ya tenemos las componentes. Ese sería el vector que se aplicaría acá. Ahora necesitamos determinar el momento alrededor del punto G, y entonces eso es mirar cada una de las fuerzas, en este caso las componentes y las fuerzas, qué momento están ejerciendo con respecto al punto G. Entonces vamos a ver, sumatoria de momentos con respecto al punto G, siendo esto positivo. Listo, esto va a ser igual a qué. Entonces arrancamos con esta 85, es esta fuerza, nos genera un momento positivo, y esto lo multiplicamos por la distancia, y la distancia es 43 a este punto más 14 a este punto. Entonces colocamos acá, vamos a dejarlo indicado, 43 más 14. Listo. La siguiente entonces es, vamos con esta que va a ser ¿quién? 160 seno de 30, entonces también es positivo, 160 por seno de 30, y la distancia acá sí es 43. Ya ahí nos queda esta. Seguimos con esta componente, ¿cierto? Que eso es más 160 por esta componente es el coseno de 30 por la distancia. Entonces note que de acá a acá entre ejes es 61, y esta está en la mitad según el enunciado, por tanto será 61 medios por 61 medios, entonces por esta distancia. Ya tenemos esta, ahora vamos también con esta, más 125, ¿cierto? Por la distancia que sigue siendo 61 medios. Listo, ahora esta, pero esta ya nos da negativo, entonces es menos 40 por la distancia que es 61 medios, y ahí nos queda. Ahora vamos con esta componente
la componente vertical, la componente vertical es con el seno, entonces más 60 seno de quién, de 20, y la componente vertical va a ser esta distancia, o sea, la distancia va a ser 65 más 32 por 65 más 32. Y ahora nos queda esta. Esta es 60 coseno de 20 más 60 por coseno de 20 por, y la distancia acá entonces va a ser la mitad. Entonces acá va a ser la mitad, que es 61 medios. Y si nos damos cuenta bien en la gráfica, acá hay una pequeña distancia. Y esa distancia dice que es de 4 pulgadas, que es la distancia desde este punto hasta el punto de aplicación. Este punto está más hacia abajo, entonces acá le tengo que sumar más 4. Eso me va a dar el momento que nosotros debemos configurar para el sistema fuerza par. Entonces nos queda es ir a la calculadora, vamos a hacer toda esa operación con cuidado. Entonces tenemos 85 por 43 más 14, cerramos, más 160 por el seno de 30, cerramos por 43 más 160 por coseno de 30, listo, por 61 dividido 2 más 125 por 61 dividido 2 menos 40. Tengo que revisar los signos. Menos 40 por 61 dividido 2. Vamos aquí a revisar los signos antes de seguir. 60 seno nos produce un momento positivo y esta 60 coseno nos produce un momento negativo. Entonces aquí me había equivocado y esto es un signo menos 60. Listo. Entonces íbamos acá, menos 40 por 61 dividido 2 más 60 por el seno de 20 por, abrimos paréntesis, ok, acá tengo que cerrarlo, por, abrimos paréntesis, 65 más 32 menos 60 por coseno de 20, cerramos, por 61 dividido 2 más 4. Y entonces esto nos da 15.149.09. Entonces aquí vamos a escribir ese momento que es de 15.149,09. Ese es nuestro momento. ¿Qué unidades? Libras por y la distancia está en pulgadas. Entonces libra por pulgada. Ya lo tenemos ahí. Ahora lo que ya tenemos el momento. Ese momento, ¿en qué consiste? En tener una fuerza que dice que va a ser ambas positivas, o sea, y donde la X es más grande, entonces va a ser una fuerza más o menos así. Y a esta fuerza, entonces nosotros tenemos que adicionarle acá un momento. Ese momento, mire que nos está dando positivo, quiere decir que va a ser en este sentido. Ese es el sistema fuerza par, que está constituido por la resultante y por el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por una única fuerza, y si yo lo quiero reemplazar por una única fuerza, entonces ¿qué tendría que hacer? Desplazar el vector, desplazarlo a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Si yo lo desplazo a lo largo del eje X, él me va a generar un momento, ¿sí? Va a ser, tendríamos la misma fuerza, la tendríamos más o menos por acá, ¿cierto? Tendríamos más o menos la misma fuerza desplazada, pero coloquémosla en otro color. Una fuerza más o menos por acá, supongamos que la voy a mover. Pero cuando yo la muevo, ¿qué implica? Que vamos a tener acá una componente
horizontal y vamos a tener una componente vertical. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la componente horizontal no nos está generando momento. La componente vertical sí nos está generando momento y nos genera ese momento positivo. Si yo hiciera el traslado acá sobre el eje Y, entonces tendríamos una fuerza, voy a colocarla acá, más o menos, voy a exagerar acá el asunto, voy a colocarla por acá, vamos a colocarla acá, desde acá, vamos a ver cómo nos queda por acá. Acá tendríamos la fuerza, estoy exagerando. Listo, entonces esa fuerza tendría una componente X, esa componente X sería esta, y tendría una componente Y que estaría acá. Eso implica que si nosotros revisamos eso que está pasando acá, la componente Y no ejercería momento y la que ejerce momento es esta horizontal y nos haría un momento negativo, lo que no coincide con esto. Por tanto, el trasladar la fuerza tiene que ser con respecto al eje X. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo la traslado acá, entonces puedo aplicar eso que ya conocemos, que momento es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál fuerza, cuál momento? El que acá tenemos. ¿Cuál fuerza? Entonces ya sabemos que el que está haciendo fuerza, el momento, perdón, va a ser la componente Y. O sea, entonces, ¿qué vamos a decir? Que el momento es 1500, es 1500, 149,09 y lo vamos a dividir entre la componente Y que es 144,5 y esto me va a dar la distancia. Esa distancia entonces, si lo hacemos, acá tenemos ese valor, lo dividimos entre 144,5, esto me da 104,83. Entonces esto me da 104,8. 104,8, ¿qué unidades? Pulgadas. Listo, ya tengo la posición X. Entonces, ¿qué quiere decir? Una coordenada. La coordenada de este punto va a ser 104,8,0. Nos falta entonces esta línea. Vea que cuando yo trabajo esta línea que acá tenemos, y si la proyecto, entonces es como si ella por acá arriba continuara y conectara con este punto en Y. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar esa coordenada y para ello entonces nosotros podemos pensarla de dos maneras. La que voy a trabajar es que Y es igual a mx más b. La pendiente es la pendiente que tiene este vector, que sería la línea de acción de esa fuerza, que va a hacer que el cambio de Y sobre el cambio de X, o sea que M no es otra cosa sino 144,5 dividido en la componente en Y, que es 360, y esto nos da, dejémoslo así para que nos dé valores exactos. Esa es la pendiente. Por tanto, como ya tengo este punto, dice que Y vale 0, vamos a encontrar B es igual a M, que es 144,5 sobre 360, y lo vamos a multiplicar por el X que acabamos de obtener, que es de 104,8 más B. Por tanto, si trabajamos con nuestra calculadora, esto nos va a quedar, vamos a correrla hacia acá, bueno, vamos a multiplicar esta 104,8 por 144,5 dividido 360. Esto nos da 42,08, podemos decir que es 42,1. Entonces acá nos queda 42,1 y al despejar B nos queda negativo porque restamos a ambos lados ese valor. Esto está en pulgadas, por tanto la otra coordenada estará en x0, menos 42,1, esto en pulgadas y esto en pulgadas. Si se dieron cuenta,
este tipo de ejercicios lo que requieren es de cuidado y análisis, pero no es que sea complicado. Si ha llegado a este punto y le han quedado dudas, pues bueno, colóquelas en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos, hasta el próximo video.